bueno, es una apuesta ilusionante en la que yo creo que somos dos organizaciones clave, tanto el Colegio de Administradores como el de Arquitectos. Tenemos que estar en la distribución, en la gestión de la llegada de estas ayudas para conseguir la eficiencia energética de nuestro patrimonio inmobiliario y mediante las ayudas que vienen de Europa, que son un volumen importante y que el Gobierno de Aragón ha delegado, ha conveniado, estamos a punto de firmar el convenio con el colegio para que nos encarguemos de gestionar. Entonces, no me voy a entretener más, sin más os voy a presentar a nuestra flamante coordinadora de las oficinas de apoyo a la rehabilitación urbana, recientemente designada por esta Junta, Cristina Cabello. Creemos que va a ser un puntal en estas oficinas de rehabilitación que estamos deseosos de poner en marcha. Y le cedo la palabra a ella, que os ilustrará convenientemente sobre el asunto. Gracias. Buenos días. A ver, buenos días. ¿Se oye? Que me han dicho que ese micrófono iba mal, entonces cuando acabara Carlos que me pasara a este. Bueno, pues a ver, yo desde mi reciente incorporación al colegio ayer, ¿vale? Pues estoy aquí para empezar con este tema y para hacer como un abanico de todas las ayudas que nos vienen encima. No va a ser una exposición en detalle, pero sí que nos va a reflejar pues, el papel importante que tenemos tanto los arquitectos como los administradores de fincas en estos procesos que van a venir. Entonces, bueno, pues voy a empezar con ello. La hemos llamado a la charla Convocatorias de ayudas de rehabilitación aplicadas a las comunidades de propietarios. Voy a hablaros un poco de todos los reales decretos que llegan detrás de lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero también vamos a ver que incluso hay más ayudas que las que juegan de los fondos de los Next Generation. A mí, antes de empezar con cualquiera de estas charlas, me apetece recordar que todos estamos aquí porque nos creemos este tema de la rehabilitación y porque creemos en todos los beneficios que tiene la rehabilitación integral de los edificios. Lo digo porque cuando se empieza a hablar de ayudas y cuando se empieza a hablar de tramitación, enseguida aparecen las barreras y las trabas y lo difícil que son las gestiones. Entonces, me apetece dedicarle unos segundos a recordar todos los beneficios que tienen para los propietarios, para los vecinos, para los usuarios, el que se intervenga y se hagan actuaciones de rehabilitación integral de los edificios. Recordamos que, bueno, si colocamos el ascensor, todos tenemos experiencias de que mejora mucho la calidad de vida de los usuarios. Si hacemos rehabilitaciones energéticas, tenemos experiencias también, casos de éxito, en donde el confort térmico, el equilibrio, la estabilidad de las temperaturas y dentro de los habitáculos, de las habitaciones, y también el ahorro energético está más que claro. Y muchos más beneficios, ¿no? Que a lo mejor no están tan claros como la calidad por suprimir las barreras o el tema térmico. Beneficios de tipo acústico o de salud en los edificios. Cuando cambiamos las carpinterías y mejoramos todo el tema de las infiltraciones, de las corrientes de aire, pues todo eso repercute indirectamente en la salud de los usuarios. Y desde luego, y por eso viene tanto dinero desde Europa, pues reducir los consumos de calefacción y de refrigeración, pues directamente mejora el planeta. Es un poco como nos los conocemos todos, pero me gustaría partir de que esto que queremos hacer y en el que queremos intervenir, en el que queremos ser agentes importantes, tiene muchos beneficios para los usuarios y para el planeta. Esta imagen es para empezar un poco el debate. Somos los dos agentes más directamente relacionados con el propietario, los administradores de fincas y los técnicos, los arquitectos, los aparejadores. Y a veces mi pregunta es, yo llevo en este tema trabajando unos años, ¿quién es el centro de todo esto, ¿no? Deberíamos de partir en todos los procesos de rehabilitación de que el centro es el propietario de las viviendas y que tiene una serie de necesidades que hay que darle respuesta. Y somos, por un lado, los arquitectos,
los técnicos, los que tenemos que dar respuesta con nuestros proyectos y con esas actuaciones a sus necesidades, y los administradores de fincas también responder a esas necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Entonces, para mí, en todo este proceso, creo que el centro es los propietarios. Ya, en esta primera lámina, así un poco de primeros mensajes, pues he puesto también dos preguntas que nos están a todos invadiendo, que es qué es esto del agente rehabilitador. Luego seguramente hablaremos más, pero es una figura nueva. Hasta ahora, el administrador de fincas es el representante de la propiedad, es el gestor de las obras, es el facilitador, y por otro lado los técnicos somos quienes redactamos los proyectos, dirigimos las obras, informamos sobre las ofertas de constructoras. Entonces, lo que dice el Real Decreto 653 sobre esta nueva figura que aparece es un todo, ¿no? Que gestiona, que facilita, que hace un llaves en mano, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía está sin regular en la Comunidad de Aragón, no sabemos lo que va a repercutir, pero ahí está esa nueva figura que está un poco relacionada y que yo creo que podrían ser tanto los administradores de fincas como los técnicos, ¿no? Según cada una de las actuaciones. Y luego, por otro lado, pues la figura de la oficina de rehabilitación, ¿no? Que se acaba de crear, pues de acuerdo a tanto en los dos colegios, con un convenio con la DGA, pues lo que dice el Real Decreto 83 es que también tenemos que ser un lugar de facilitador, ¿no? Que ayude a toda la tramitación y a toda esa complejidad de la salud. Luego seguro que en las preguntas salen más cosas, pero era un poco contextualizar un poco todo este tema de los reales decretos. Vamos a hablar de todas las ayudas, todo el plan de ayudas que cuelga de los fondos Next Generation, que realmente es un instrumento comunitario de financiación extraordinario que surge por una crisis importante, que es la pandemia, y por una crisis económica de los países, y por tanto lo que hace Europa es dotar de un montón de dinero, de 140.000 millones de euros, para lo que es España, con esto que se denominan fondos Next Generation. Los fondos Next Generation se rigen por 4 ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y la igualdad de género. Y dentro de estos 4 ejes que rigen todos estos proyectos que van a estar vinculados a estos fondos, pues habrá una componente que lo que hace es impulsar todo el tema de la rehabilitación y la regeneración urbana. Y tenéis un poco en la presentación, no me voy a meter en ello, pero esa componente 2, dentro de los fondos del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, la que nos va a llevar a proyectos de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. ¿Qué pretende esa componente 2? Pues por un lado, activar la renovación de edificios con enfoques integrales. Quiero decir, está muy basado todos los fondos Next Generation en actuaciones de eficiencia energética, pero en el fondo de las ayudas lo que se pretende es que la renovación de los edificios obsoletos sea de tipo integral. Es decir, se mejoren sus condiciones de confort térmico, pero también se mejoren la accesibilidad y se mejoren temas como la instalación, por ejemplo, o la mejora de las instalaciones, ¿no? La transformación a energías limpias. Entonces, el enfoque de los dineros que vienen de los fondos de Next Generation son para rehabilitaciones de tipo integral. Y lo que se pretende también es activar el sector de la construcción, que ya ha tenido muchas crisis, y generar empleo. Por eso yo creo que tenemos una obligación todos los que vamos a estar en este proceso de utilizar bien esos fondos, ¿no? Y de hacer obras de calidad y con garantía. Fijaros todo el listado de reales decretos que cuelgan del Plan de Resiliencia y Transformación de los fondos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation, que es como la hoja de ruta de España para que se vayan gastando todo ese montón de millones que hemos comentado. Tenemos el Real Decreto 853, que lo comentaré un poco en esta presentación, y que es el que va a fomentar las obras de rehabilitación integral de los edificios. Tenemos el 691, que está... el Real Decreto 853 lo comentaremos, pero es un Real Decreto del Ministerio, pero las convocatorias que tienen que salir en esta comunidad a través de la DGA son convocatorias que a fecha de hoy no van a salir, que están a puntito de salir. A mí no me llegan más que mensajes diciendo han salido las convocatorias de las ayudas europeas de Madrid, de La Rioja. Quiero decir, tenemos muchas comunidades ya de España que ya las han publicado. Aquí íbamos muy avanzados, ¿no? Inicialmente en los convenios y en los procesos, pero ahora estamos un poco ralentizados, pero tienen que estar a puntito de salir, ¿vale? Las convocatorias.
El Pre-5000 es ya tenemos convocatoria de la DGA, es una convocatoria para eficiencia energética en edificios que están situados en municipios del reto demográfico, en municipios pequeños con menos de 5.000 habitantes, y por tanto Zaragoza en sí, aquí la mayoría sois administradores de fincas de Zaragoza, pero bueno, podría ocurrir que también estuviéramos vinculados con algún edificio situado en estos municipios a los que sí que podrían acceder a estas actuaciones de eficiencia y a estos programas del PRE. Ha habido un PRE 2021 al que se ha cerrado ya, en el que hemos accedido y que a fecha de hoy todavía están sin resolver todas y cada uno de los expedientes que se han mostrado. Tenemos también, colgando del plan de recuperación, transformación y resiliencia, el decreto 477 de autoconsumo y energías renovables para sustitución en las comunidades de propietarios de instalaciones por otras tecnologías limpias, por fotovoltaica, por geotérmica, por aerotermia, y esas están en vigor y se podrían pedir y están las convocatorias de la DGA. No han salido las convocatorias específicas de accesibilidad que tienen que salir de la DGA. Unas que cuelgan de estos fondos europeos, que son las que regula el Real Decreto 111, y luego veremos también que además tienen que salir otras que no cuelgan de los fondos europeos y que son las del Plan de Vivienda 2022-2025. Y además de esto, pues hay una serie de decretos que regulan los incentivos fiscales, las ventajas de tipo en la declaración de la renta, en la tributación, demás, sobre si las comunidades de propietarios hacen o no hacen estas obras que estamos tratando de dirigir y que tratando de conseguir. ¿Vale? Como veis, el abanico de ayudas es inmenso. Unas han salido ya, otras no han salido ya. En general, todas las ayudas de este plan de ayudas son compatibles, ¿vale? Siempre y cuando no se subvencionen dos veces las mismas actuaciones. Por lo tanto, el proceso de tramitación, si según las necesidades esas que decíamos antes de los vecinos y según las obras que cada comunidad quiera hacer, pues pueden ir dirigidas a una convocatoria específica o a lo mejor hay que compatibilizar más de una convocatoria. Por lo tanto, esto nos supone a los técnicos, yo creo que un rigor importante en la generación de los proyectos, porque tienen que estar muy claras y definidas las actuaciones, las intervenciones, los presupuestos de las actuaciones, para que cuando esos proyectos vayan a pedir algunas de las ayudas que estamos viendo aquí, pues quede claro qué actuaciones, qué dinero son los que dirigimos a cada uno de los planes de ayudas. Y por otro lado también, bueno, pues los administradores de fincas, conocer un poco todo este proceso de tramitación, no tenerle miedo, desmitificarlo y ayudar y facilitar, pues, y explicarles todas estas cosas a los vecinos, ¿no? Porque se está diciendo que hay muchísimo dinero para hacer actuaciones de rehabilitación integral, pero para conseguir esas rehabilitaciones hay que presentar los proyectos, hay que presentar esos proyectos que resuelvan las necesidades de los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ordenar todo este proceso. Vamos a centrarnos un poquito en lo que dice el 853, que es el que más ayudas da para rehabilitación integral, ¿vale? Y es de los que cuelga de los fondos Next Generation, que es de los que estamos hablando hoy. Para Aragón se destinan 33.344.470 euros, lo tengo que leer para no confundirme, para las obras, para los planes de ayuda que derivan del Real Decreto 853, que son los que faltan de salir las convocatorias. Y esto es para todos los programas del Real Decreto 853 y para las distintas anualidades que haya hasta el 2016. 33 millones de euros es dinero, es importante y es una oportunidad para las comunidades de vecinos. Es decir, que te den un dinero para rehabilitar tu casa no deja de ser una oportunidad. Y el dinero está ahí. A mí, yo antes de bajar ayer y hoy, antes de bajar de presentarme aquí, con cada uno que hago dice, pero están los dineros, eso es real. Bueno, pues los dineros deben de estar, ¿no? Vienen de Europa y deben de estar. Por lo tanto, creo que es obligación de todos los que estamos aquí redigirlos, ordenarlos y utilizarlos bien. Yo, como referencia, yo participé en la convocatoria de Zaragoza Vivienda del 2019 y al barrio de Balsas de Provijo, pues donde yo estaba trabajando, nos dieron 1.200.000 en esa, no a nosotros, sino al barrio, a diferentes portales, a diferentes comunidades. 1.200.000 es 8 o 9 actuaciones
de este tipo integral a un 50%. Quiero decir que hemos subido el orden de los dineros y, por tanto, la oportunidad para las comunidades. He puesto aquí los objetivos de ese Real Decreto 853 porque recogen todo el contexto que estamos viviendo y no tienen desperdicio. Habla, por ejemplo, de que los proyectos que cuelgan del plan de recuperación pues tienen que responder a la agenda urbana y tienen que responder a los compromisos de España y de Europa, a los compromisos en materia de medio ambiente. ¿Eso qué va a significar? Y es que esos proyectos que estamos hablando, que recojan las actuaciones de rehabilitación integral que tenemos que hacer en los edificios, tienen que estar, no tienen que generar perjuicio al medio ambiente. Tienen que tener unos ciertos criterios de sostenibilidad y unos ciertos criterios de circularidad y, por tanto, se va a tener que tener cuidado en la elección de los materiales, en la gestión de los residuos. Y todo eso, eso quiere decir que Europa va a ser también muy exigente con nosotros, con los proyectos que vamos a hacer, con las obras que vamos a hacer y con la manera en que luego tengamos que justificar para que nos den esos dineros, que esas obras se hagan conforme a lo que dice el decreto. Son obras de carácter integral, que hablan de eficiencia energética, pero que hablan también de accesibilidad, de energía limpia, etcétera. Son obras que hablan de la lucha de la pobreza energética. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Real Decreto 853, para aquellas situaciones que sean muy vulnerables, que tengan unas rentas muy bajas, puede llegar a subvencionar hasta el 100% de la obra. Las ayudas que teníamos que estamos viendo no llegaban a ese margen de vulnerabilidad. Hay también un programa del 853 que está dirigido a actuaciones ya no tanto edificio a edificio, sino a actuaciones de barrio. Y que ahí son los ayuntamientos los que han decidido en qué zona actuamos con el fin de hacer una rehabilitación más extensiva, ¿vale? Más extensiva y, por tanto, con una acción más ejemplarizante. Se trata de conseguir los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, de que queremos que España en el 2050 sea un país neutro en carbono y, por tanto, todas las actuaciones que vayan dirigidas al plan de ayuda del 853 lo que tienen que hacer es reducir los consumos de energía, de calefacción y de refrigeración de nuestros edificios. Tienen que reducir el consumo de energía y la demanda. Tiene que estar vinculada también con la gestión con la creación de empleo y tiene además con las energías limpias y aparece también como uno de los objetivos del 853 ese nuevo modelo de gestión del agente rehabilitador y del modelo de llaves en mano. No quiere decir que sea la única manera de hacer las obras, pero sí es una manera de hacerlas y de hecho lo potencia el 853 con el modelo llaves. Entrando más de lleno en el 853, estos son los 6 programas que recoge el decreto. El programa 1 para ayudas a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, el que os decía que es un poquito donde los ayuntamientos han decidido cuáles son los barrios que se pueden considerar entornos preferentes. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza eligieron varias zonas de Zaragoza, normalmente están vinculadas a los conjuntos urbanos de interés, Ceres Rojas, Plaza Pedro Viejo y algunos más que no los tengo ahora localizados. Y entonces esas zonas son preferentes y si los vecinos se animan dentro de esas zonas preferentes a rehabilitar, pues el ayuntamiento puede dar de forma directa el dinero que tiene destinado desde este plan a esas ayudas. El segundo programa es el de apoyo a las oficinas de rehabilitación y en eso estamos aquí, ¿no? El tercer programa es el más fácil, el más idóneo para que una comunidad de vecinos que quiera hacer obras de rehabilitación integral, de eficiencia energética, de colocación de ascensor de su edificio, pues vaya vinculado a estos NECs. Pueden ir obras de accesibilidad siempre y cuando las obras de eficiencia se consigan. El objetivo fundamental del Real Decreto 853 es que se reduzca como mínimo un 30% el consumo de energía primaria no renovable en calefacción y refrigeración. Si hacemos más obras, las que sean, y además conseguimos esos niveles de consumo, nos van a dar esos niveles de ahorro, nos van a dar los fondos. Luego el cuarto programa es el que es para pedir ayudas para hacer actuaciones dentro de las viviendas, de forma individual. O sea, a lo mejor un cambio de ventanas u otros temas de eficiencia energética.
El programa 5, que yo creo que luego hablará más Fernando, relacionado con el tema del libro del edificio, pues es un programa específico para pedir ayudas para hacer proyectos de rehabilitación y libros del edificio. Normalmente, cuando una comunidad se ponía en marcha para hacer obras de rehabilitación integral, uno de los hándicaps más importantes es hacer el primer desembolso inicial para hacer un proyecto de rehabilitación de ese edificio. Entonces, bueno, pues ese tema, este programa, que yo creo que va a ser, por lo que hemos hablado con la DGA, el primero que salga, pues permitirá a las comunidades que puedan hacer dos elementos. El libro del edificio, que va a ser un informe, una hoja de ruta de rehabilitaciones del edificio, que ya lo contará Fernando, y que va a ser necesario para pedir ayudas, y se van a subvencionar también los proyectos de rehabilitación. Y yo creo que esto es muy bueno, sobre todo para aquellas comunidades que tienen esas necesidades, de que quieren poner ascensor, de que quieren rehabilitar energéticamente su edificio y que están empezando, que tienen que poner de acuerdo todos los propietarios en este proyecto común que se supone que inician y que suele tener un proceso largo, pues es bueno para poder financiar esos primeros documentos técnicos que son necesarios para plantear cualquier rehabilitación integral de los edificios. Y luego está el programa 6, que como tiene que ver con viviendas de alquiler social, pero no con rehabilitación, entonces pues no nos interesa tanto en esta jornada. Un poco los requisitos generales de todas y cada una de las actuaciones, de todos los proyectos, de todas las obras que pretendan pedir ayudas con los fondos Next Generation y con los planes de ayuda, los programas que deriven del 853, pues se tiene que cumplir. Este programa tiene una ventaja, y es que pueden ser obras ya ejecutadas a partir del 1 del 2 del 2020. Y luego lo que os decía, todas las actuaciones que se ejecuten dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia deben cumplir con una serie de requisitos medioambientales. Los leo: compromisos de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, aplicar criterios de circularidad y preparar que el 70% de los residuos de construcción y demolición estén preparados para su reutilización, reciclado y recuperación. Esto significa que ya desde el proyecto el estudio de gestión de residuos esté bien hecho y que luego en las obras, hasta ahora algunas de estas obras de rehabilitación, había un único gestor de residuos que gestionaba todos los residuos de demolición del edificio. Ahora nos van a exigir que el aluminio vaya por un sitio, que el fibrocemento desde luego vaya por el sitio que tenga que ir, etcétera, etcétera. Y esto supone que las obras tienen que tener también este control riguroso que hay que justificar después para que nos den las ayudas. Me he puesto en rojo porque todas las ayudas que se consigan del 853 no tributan a Hacienda y tendrán, además de no suponer un incremento de patrimonio, como podían suponer otras ayudas anteriores que hemos gestionado y que hemos recibido para las comunidades, pues además hay desgravaciones fiscales. Me lo he puesto en rojo porque esto todavía no lo tengo estudiado y todavía no lo tengo informado al 100%, ¿no? De hecho, ayer me avisaba un vecino y me decía: Cristina, yo compré mi piso en el año 75 y no me puedo. O sea, que es verdad que hay otras deficiencias que se pueden desgravar, pero hay que leérselo y hay que ordenar, y para eso está en la oficina. Las acciones se pueden desgravar o algunas no, ¿vale? Lo que está claro es que las ayudas que vienen de los 853 no suponen un incremento de patrimonio, como podían ser, por ejemplo, las que se refieren a los vecinos, porque van a dar 14.000 euros y luego había que declarar. El Real Decreto que habla de los incentivos fiscales dice que estas ayudas, estas obras de eficiencia energética no van a tributar como incremento de patrimonio. Ya la desgravación pues irá en función de las condiciones que determinen y que habrá que estudiar. Repaso un poquito las condiciones de los programas. Por ejemplo, el programa 3 y de edificios, que yo creo que es uno al que muchos os dirigiréis, pues necesita que las obras reduzcan ese consumo de energía primaria no renovable, de calefacción y ese consumo de energía primaria no renovable en un 30% como mínimo. Pero hay distintos grados. O sea, hay un primer nivel, que es una reducción entre el 30 y el 45, un segundo nivel entre el 45 y el 60, y un tercer nivel, el top, con el que te dan más ayudas, que es cuando consigues una reducción por encima del 60%. En este caso, para cada vivienda, le dan 18.800 euros como máximo, o el 80% del presupuesto. En este momento, si comparamos con las ayudas anteriores, las que nombraba Zaragoza Vivienda y otras, es el máximo nivel de dineros que nos han dado por vivienda, 18.800 euros por vivienda,
Antes nos daban 12.000 o nos daban 16.000, ahora es el máximo. Luego es una oportunidad, estos NECs, si lo hacemos bien, para captar fondos. ¿Cómo se consiguen estos niveles de ahorro? Primero, ¿qué actuaciones en general se pueden recoger en el programa 3 de edificios o en pues, actuaciones de mejora de la envolvente energética del edificio? Tiene que estar el edificio completamente aislado, ¿no? O sea, actuaciones de mejora de la envolvente de las fachadas, de la cubierta, las soleras, si cabe. Cambios de ventanas o mejoras de las ventanas. ¿Cómo más se puede reducir el consumo de energía primaria no renovable? Bueno, pues con la integración de energías limpias, pero fundamentalmente con esas obras de mejora de toda la envolvente del edificio. ¿Vale? Y luego ya, claro, entonces, este nivel de intervalos, de 3 niveles, pues vuelve a ser otro hándicap que hay que ver y valorar con la comunidad y con sus necesidades y con su capacidad económica y con lo que quieren conseguir, cuál es la situación idónea, ¿no? Pues porque a lo mejor tiene una necesidad imperiosa de cambiar las ventanas y es la única, y a lo mejor con ese cambio de ventanas pues no consigues más que el 30%. Y no... Entonces, todo este tiburrillo, ¿no? de un montón de requisitos, pues supone que haya un técnico que entre en ese edificio, que lo estudie, que valore los diferentes potenciales de mejora y que busque pues, las soluciones y los costes de esas soluciones. Y esta es una de las cosas que hace el libro de edificio que luego veremos, ¿no? Además, este programa 3, además de los 18.800 euros por vivienda, nos va a dar 1.000 euros más por vivienda si retiramos el amianto de los edificios. Y además, lo que os decía antes, en el caso de comunidades vulnerables, pues puede llegar hasta el 100%. El tema del amianto, pues hay edificios que tienen un montón de amianto de los años 60. Es decir, todas las tuberías de bajantes residuales son de amianto, todas las de pluviales son de amianto. El Real Decreto dice retirada de todo el fibrocemento del edificio o de la zona en la que actuemos, ¿no? Entonces, eso también hay que hablar cuando saquen las convocatorias, porque a lo mejor haces una obra de eficiencia de mejora de la fachada, está claro que retirar las bajantes de pluviales, que son de fibrocemento, pero a lo mejor intervenir en todas las bajantes ocultas del edificio es complicado, ¿no? De todas las residuales. Bueno, pues esto es un poco el plantel de ayudas del programa 3 de edificio. El programa 4 es para intervenciones individuales dentro de las viviendas. Se tiene que disminuir también el consumo de energía primaria no renovable en un 30% o la demanda en un 7%. El consumo es un dato que te sacan los certificados energéticos y que tiene que ver no solo con la envolvente del edificio, sino también con las instalaciones que tienes. Y la demanda es algo que se refiere única y exclusivamente a tu mejora de la envolvente energética. Entonces, bueno, pues a lo mejor una comunidad no se pone de acuerdo, pero una vivienda decide pues, trasposarse con aislamiento o cambiarse las ventanas, y entonces ese tipo de obras irían a este programa 4 de viviendas. Ahí se pueden dar hasta 3.000 euros por vivienda y es un 40% de la inversión, y también se puede desgravar después. El programa 5, voy a decir un poco lo que te subvencionan y luego le dejo a Fernando para que lo dé detallado. He dicho antes que el libro del edificio va a ser, conforme al Real Decreto 853, un requisito para las ayudas, para pedir las ayudas. Y esa primera hoja de ruta que tienen que hacer las comunidades y que define el estado actual del edificio, pues se subvenciona en función del número de viviendas de ese edificio. Pero lo máximo que te pueden subvencionar es 3.500 euros y en principio esto se entiende que es un coste total, ¿no? Y va a incluir. No tiene por qué ser el coste final del libro del edificio, pero es lo máximo que te subvencionan para ese trabajo. Y en relación con los proyectos, pues depende también un edificio, por ejemplo, de 10 viviendas, pues te pueden subvencionar 11.000 euros para el proyecto de rehabilitación, o un edificio de más de 20 viviendas hasta 30.000 euros para el proyecto de rehabilitación. Insisto en que esta convocatoria es una convocatoria que se prevé que va a salir enseguida, y que lo que tienen también todas las convocatorias de ese listado de reales decretos que os he puesto al principio de la presentación y que se diferencia un poco de lo que estábamos viendo hasta ahora,
pues cuando Zaragoza Vivienda hacía una convocatoria o cuando la DG hace una convocatoria, daba un plazo para presentar proyectos y para solicitar ayudas. Recibían todos los expedientes y luego se les hacía un montón de expedientes y los iban puntuando y luego, pues el que tenía más puntos, el que recibía las ayudas y el que no, pues se quedaba más atrás o se quedaba en la lista de espera para la siguiente convocatoria. Todos estos reales decretos que aparecen aquí, que cuelgan de los fondos Next Generation, quieren evitar ese tapón de alguna forma y es por una, no sé si me voy a equivocar ahora, por una concurrencia simplificada, ¿no? Que es por concesión casi directa, ¿no? El primero que llegue, que tenga toda la documentación preparada y correcta, si cumple con los requisitos, pues le dan la ayuda, ¿vale? Por eso yo creo que nos están pidiendo que nosotros como técnicos y vosotros como administradores y todos los agentes que estamos en contacto con las comunidades les vayamos transmitiendo estos mensajes, porque si queremos pedir las ayudas, lo mejor es estar preparados y saber qué es lo que las convocatorias no están, pero los reales decretos de Madrid, del Ministerio, están y serán parecidas con algún requisito particular de la comunidad y, por tanto, lo que tienen que cumplir las actuaciones y los proyectos nos lo están diciendo. Entonces, una de las cosas que tienen que cumplir para pedir dinero para las obras es que el proyecto esté hecho, es que la licencia esté pedida. Luego no podemos esperar a que se haga la convocatoria porque entonces nos pondremos en marcha y entonces no llegaremos los primeros, llegaremos los que lleguemos y a lo mejor, como van dando, conforme las comunidades vayan resolviendo y tengan la documentación completa, pues aquí lo que dice el Real Decreto es que irá por orden de entrada, con documentación completa y hasta que haya fondos. Dentro de esos dineros que destinan a Aragón, pues habrá unos dineros que destinarán al programa del libro del edificio y de los proyectos de rehabilitación y pasará un poco lo mismo, ¿no? Pues las comunidades que lleguen con el libro del edificio hecho, con los proyectos de rehabilitación hechos, pues y con todos los requisitos, con esos proyectos bien definidos, con todos los requisitos generales que piden el decreto 853, pues serán los primeros que puedan acceder a esas ayudas. Es verdad que en relación con el libro del edificio y con el proyecto, el Real Decreto 853 lo que dice es que no tiene por qué estar hecho, que pone allá un encargo, luego te dan 3 meses de tiempo para que se pueda ejecutar el libro de edificio o el proyecto. Lo que no te dice es, yo lo meto en primero, tardo 3 meses y otro lo mete antes y qué es lo que ocurre, ¿no? Por eso yo creo que lo que hay que hacer es, si las comunidades tienen necesidades de rehabilitación energética y además de accesibilidad, pues ir precontándoles los requisitos, no sé, ir generando la documentación y ir preparando para cuando lleguen las convocatorias de presentarlo en orden. Y además, con la experiencia también que hemos vivido en las convocatorias de estos años pasados, por la documentación, cuanto mejor hecha esté, cuanto más estén los requisitos definidos, cuando más definidas estén las actuaciones que se van a ejecutar y las partidas correspondientes a las actuaciones de eficiencia, a las actuaciones de accesibilidad, pues más fácil va a ser todo, ¿no? En la convocatoria anterior del PRE, pues han tardado muchísimo en resolver y porque no veían claras las documentaciones. Ya no me toco las administrativas, pero las técnicas no las veían claras y teníamos que justificar pues todas y cada una de nuestras obras, de nuestros ahorros, de los dineros, de las ventanas, de las fachadas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos datos ya como para preparar las comunidades y para empezar a trabajar si se quieren hacer obras de este tipo. Esta simplemente es una comparativa del programa 1, que es a nivel de barrio, como depende más de los ayuntamientos, pero era más que nada para ver el orden de dineros, por ejemplo, en las obras de edificios que estén dentro de esos entornos preferentes, de esos entornos que ha definido el ayuntamiento como preferentes, pues no les pueden llegar a dar no 18.800, sino 21.400 capaz, ¿vale? Porque y una parte también de esas ayudas va destinada a la urbanización. Y aquí hay una comparativa con los 12.000 o 16.000 euros que daban por vivienda la línea 1 de Zaragoza Vivienda, que bueno, que está, ojo, la Zaragoza Vivienda que no cuelga de los fondos, que no cuelga del plan de vivienda, que tiene ahí su convocatoria abierta, sin fondos, que va a destinar fondos, pero ahora mismo hay una línea abierta de Zaragoza Vivienda para eficiencia energética y para accesibilidad, ¿vale? Y para más cosas. Pero bueno, era un poco esta la comparativa entre los 12.000 y 16.000 o los 21.000 que te pueden dar ahora. Vale, a partir de ahora las he puesto un poco para desbordar, o sea, no para explicarlas. Es decir, he puesto un poco los resúmenes del Consejo Superior de Arquitectos sobre cada uno de los decretos y entonces, si hace falta, ya haremos más específicas y más explicando las cosas. Y es un poco pues para ver un poco, pues eso, el PRE 5.000 que está en vigor y que es para municipios pequeños,
Bueno, pues fundamentalmente el PRE, a diferencia del 853, es que son obras específicas de eficiencia, ¿vale? Son obras de mejora del envolvente o de instalación de energías limpias, pero no de accesibilidad. Esas son las que había que sacar de los proyectos y no llevarlas a los PRE. Y el PRE 5000 de momento está así. El PRE ya no va a aparecer, el PRE cuelga ahora de los fondos de los Next Generation también y va a ser dentro de los programas que acabamos de describir. Pero el PRE 5000 está en vigor y bueno, lo he puesto aquí, pues el PRE, por ejemplo, las obras no pueden estar comenzadas antes de pedir la solicitud y todos los tipos de obras que se pueden hacer son mejoras del envolvente, instalación de energías renovables o temas también de mejora de la iluminación. Y bueno, para que veáis un poco pues, la complejidad de las ayudas, si no las conocéis, pues normalmente hay, según el tipo de edificio, un porcentaje, son más pequeños en principio, del 50 o del 40, según si los edificios son unifamiliares, tienen un número determinado de viviendas, y luego se pueden ir sumando ayudas adicionales, pues se mejoran más letras. Aquí te piden también una reducción del consumo del 30%, del consumo de calefacción y refrigeración, y una mejora de una letra. Luego, si consigues más mejoras o haces actuaciones más integrales, pues los porcentajes son mayores. Las paso deprisa. Hay unos resúmenes en esta presentación un poco de los tipos de instalaciones de renovables que se pueden pedir ayudas en el PRE. Solar térmica, energía geotérmica, biomasa, sistemas de generación, instalaciones también de control, de repartidores de costes, de regulación de instalaciones, siempre y cuando consigan ese 30% de ahorro del consumo que requiere el PRE también. Bueno, aquí simplemente para que veáis en función de la instalación, pues los porcentajes son distintos. Este es un poco unos resúmenes del PRE y el PRE ha generado una guía específica para poder pedir las ayudas. Y aquí está el enlace de esas. El 111 estamos poco informados, ¿no? de lo que va a ocurrir con las convocatorias de accesibilidad que cuelgan de los fondos de Next Generation, pero sabemos que ahí va a haber unas convocatorias que dependen de asuntos sociales y que van a estar destinadas a obras de instalación de ascensores, de rampas, de supresión de barreras, tanto en las zonas comunes del edificio como obras de supresión de barreras dentro de las viviendas. Dice incluso hasta del 100%, según si hay personas con discapacidad, pero esas tenemos pocos datos, ¿vale? De momento. Pero que sepáis que tienen que salir. El autoconsumo está vigente y el autoconsumo lo que subvenciona son instalaciones fotovoltaicas o eólicas, más frecuente que sean instalaciones fotovoltaicas en comunidades de vecinos, o sustitución de calderas de gasóleo o de gas por energías renovables, geotérmica, biomasa, solar, etc. Y luego, aunque no cuelgan de los NECs, si no sé si era para este momento o no, como yo lo que quería era presentar un poco el abanico general, pues del plan de vivienda 2022-2025, que está lleno tiene un montón de programas. El programa 11 va a ser también, es como la que teníamos acostumbrada a la DCA de accesibilidad, ¿no? Entonces, tiene que salir también esa convocatoria específica para accesibilidad, que colgará este Real Decreto 42. Y que pues, aquí lo que te piden es que las viviendas sean habituales, por lo menos un 30%, que al menos el 50% de la superficie del edificio sean viviendas, ¿vale? Y con todo esto, pues actuaciones del tipo de instalación de ascensores, bajada a cota cero, rampas, pues, o cualquier otra medida que mejore la autonomía física y sensorial de las personas, de los propietarios o de los usuarios, pues se podrían subvencionar con estas ayudas de accesibilidad. Y insisto que hay unas cuantías que son importantes porque habla de edificios de viviendas de 9.000 euros por vivienda para colocar ascensores, de hasta 9.000 euros por vivienda o hasta 15.000 o 18.000 en el caso de que haya vecinos con discapacidad. Se entiende que para esos vecinos en concreto. ¿Vale? Y esto sería para resolver problemas de barreras arquitectónicas dentro de las zonas comunes de los edificios, y luego también ese mismo programa 11 pues tiene unas cuantías poco inferiores para resolver temas de accesibilidad en el interior de las viviendas. Esto es todo lo que os quería un poco contar, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Creo que Fernando ¿Tiene alguna pregunta? Ah, vale, no sabía muy bien.
Vale, ahora hay momento para preguntas. Subes conmigo aquí, Fernando, que vas tú después. Bueno. Perdona, hay alguna pregunta al respecto. Sí, a ver. Subvención que se da a la redacción del proyecto está supeditada a la realización de las obras o se puede encargar ese proyecto y luego pues los vecinos decidir que no lo hacen y recibir la subvención. En principio, leyendo e interpretando el 853, yo creo que uno de los papeles de la Oficina de Rehabilitación es estar muy en contacto directo con la DGA, ¿no? Y que cuando salgan las convocatorias específicas y si tenemos alguna duda de interpretación, hablar con ellos. Leyendo ahora mismo, y nos lo hemos leído mucho, el decreto 853, se pueden pedir los libros del edificio y los proyectos y no te preguntan si vas a hacer las obras, ¿vale? En principio. Es verdad que si vas a hacer las obras y pides luego con el programa tercero las 18.800 euros por vivienda, lo que sí te van a hacer es descontar la cantidad que ya hayas conseguido con el proyecto, porque entienden que es un requisito imprescindible para el proyecto. Bueno, en principio eso. Entonces, yo sí que, insisto, aunque llevamos mucho tiempo como arquitectos o en charlas o lo que sea, moviéndonos con las ayudas, hay tanto nivel de ayudas que algunas respuestas no las tenemos. Entonces, yo creo que son necesarias las oficinas para ordenar todo este tipo de información y para intentar aclarar algo. Sí, pero es un punto importante porque es el primer parón, que la comunidad no quiere encargar este proyecto o este estudio sin saber pues, lo que le va a costar la obra y demás. Entonces, si esto está subvencionado, es la primera traba que salvamos para empezar el camino. Yo estoy de acuerdo con ello. A mí muchas veces como arquitecto me han dicho, ¿cuánto vale esta? O sea, me tienes que decir ya cuánto vale la obra. Y a los administradores de fincas también. O cuánta es la repercusión por vecino que tiene que pagar de esta obra. Pues es que yo transmitiría aquí un mensaje también. No todas las rehabilitaciones son iguales. O sea, depende de cómo las hagamos, depende de qué materiales coloquemos, depende de si aislamos la cubierta por arriba o por abajo, depende de si cambiamos las ventanas o no las cambiamos, depende de si el ascensor es un tipo de otro. Entonces, la única forma de saber cuánto vale la rehabilitación para una comunidad concreta es haciendo un estudio, un libro de edificio, un proyecto. Entonces, yo creo que es muy bueno el programa, me voy a confundir, el programa 5 de ayudas al libro del edificio y al proyecto de rehabilitación para poder salvar todas estas barreras. Y luego otra preguntita. Estas ayudas son para el envolvente, digamos, y también para las instalaciones, entiendo. En principio son para cualquier obra de rehabilitación integral siempre que se cumplan los requisitos que exige el 853. ¿Vale? ¿Que eso qué es? Por lo menos, vamos a resumirlo así, el 30% del ahorro en el consumo de energía. O el 60% como mínimo si queremos optar a los 18.800. ¿Vale? Independientemente de que solo actúes con las instalaciones o con la envolvente. Sí, o que hagas más cosas. O sea, la accesibilidad en principio también son obras subvencionables desde el 853. Lo que pasa es que no nos engañemos. O sea, es decir, 18.000 euros por vivienda, siendo eso el 80% del presupuesto, que es lo que dice el Real Decreto 853, pues te da para un presupuesto de repercusión por vivienda de 21.000 euros, ¿no? Lo global de actuaciones. Entonces, podemos hacer una obra, pues no sé, si son 10 vecinos de 200.000, si son 20 vecinos de 400.000. Y eso dará pues, para mejorar la envolvente o para instalar energías limpias o para hacer accesibilidad o lo que sea. ¿Vale? Por eso, cuando yo creo que cuando se hace cuando se pretende hacer una rehabilitación integral, o sea, a lo mejor hay que combinar ayudas. Por lo que la complejidad que eso tiene. Eso tiene técnica, administrativa y de resolución en el tiempo. Porque a lo mejor una la resuelven en un momento y otra la resuelven más tarde. Entonces, todo eso hay que contárselo a las comunidades y decir con qué grado de consecución de ayudas estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a construir. Vale, muchas gracias. Gracias. Si no se consigue el 30% de eficacia energética a través de lo que sea, ¿no se tiene derecho a la accesibilidad? Con el Real Decreto 853, no. Es el requisito imprescindible. Es que si una comunidad, por ejemplo, la envolvente es de ladrillo, que ya es complicado, no sé, pues, aparte de una envolvente buena,
la calefacción la tienen bien y aunque pongas 4 placas no consigues un 30%. No lo consigo. Entonces es difícil explicar a los vecinos que no tienen para poner bajar cota cero o tal. Por eso yo he contado así todo el abanico en plan salvaje, ¿no? Porque yo creo que esos casos hay que redirigirlos al plan estatal de vivienda o a las redes sociales, si es un caso, por ejemplo, que hay un discapacitado y que no puede salir de casa, y con toda la documentación preparada, la concesión es también directa del decreto 1100, ¿no? Entonces, creo que esas actuaciones concretas de cota cero hay que dirigirlas a estos otros. Precisamente porque bueno, pues en las obras también de accesibilidad, según la complejidad que tienen, también tienen un costo importante. Y a lo mejor dicen, mi mayor necesidad de mis vecinos es bajar a cota cero, sustituir la cabina del ascensor y la eficiencia ya la haré en otro momento. Entonces hay que redirigirla pues, a la vivienda o a las del plan o los proyectos. Hola, gracias. Una duda que tengo, pero no es causa de tu exposición. ¿Qué quiere decir criterio de circularidad? Bueno, lo he explicado, lo he dejado ahí, no lo he explicado. Precisamente por eso es que no lo entiendo, no sé qué quiere decir. Criterio de circularidad. Pues eso quiere decir que los materiales que se empleen esté controlado su ciclo de vida, que no sé si todavía es peor lo que te estoy explicando. Quiero decir, si te solucionar. Es decir, tú tienes que analizar los materiales, dónde han sido fabricados, cuál es la necesidad de fabricación, si vienen de lejos. Entonces, lo que te están pidiendo tampoco está muy claro. También me lo tenía que haber puesto en rojo. Esas cosas que tenemos todos que estudiar y ordenar, porque los proyectos tienes que justificar la circularidad de tus materiales que estás empleando. ¿Vale? Es decir, yo entiendo, sin tampoco, y digo que lo digo un poco de forma intuitiva como arquitecto, pues si yo cojo materiales de la zona de Aragón y no me voy a, yo qué sé, a Polonia a buscar. De una berenjena. Sí, la trazabilidad, exactamente. Sí, sí. Algo así como la trazabilidad de una berenjena. Claro, claro. Entonces, entiendo que los mínimos, te van a pedir unos mínimos de control y, por ejemplo, la segunda está muy ligado con la segunda parte que ponía, que el 70% de los recursos de gestión de residuos vayan a reutilizarse, a reciclarse. Eso se entiende. Eso sí se entiende, pero la circularidad. Bueno, pues pero está en el mismo contexto, ¿vale? Es el análisis del material desde que nace hasta que va al vertedero. Vale. Hola. Quería preguntarte un poco, hay rehabilitaciones que si son muy profundas, las cuantías pueden ser muy grandes por tino. Una clave de 40.000, 50.000, que están alejadas de ese 21.000, que sería como máximo subvencionable, ¿no? Entonces, a la vez, las ayudas lo que piden es que sean integrales las intervenciones. ¿Cómo podemos compaginar, cómo se puede establecer fases para rehabilitar un edificio? Por ejemplo, que las actuaciones sean, imagínate, solo fachada, pero no falsos techos o cubiertas, o al revés, o los paneles de ejemplo al final. O sea, ¿cómo se puede eso, si se pudiera fraccionar de alguna manera con una planificación a futuro, pero que no sea incompatible con lo que es una rehabilitación integral de un edificio? No sé si es por dónde voy. Sí, totalmente. Y es así, como cuentas tú. Pero te quiero decir que el Real Decreto 653 dice que uno de los objetivos que yo he leído, lo estaba leyendo y me iba de uno a otro y tal, que fomenta las actuaciones integrales, ¿vale? Pero, a ver, 18.000 euros por vivienda están pensados para hacer una rehabilitación de tipo de mejora de la eficiencia energética de toda la envolvente, de todas las ventanas, incluso alguna cosa de calefacción, y es cuando salen las cuentas redondas. Quiero decir, con un 20% más, tú toda la torre de tu edificio la pones en orden en cuanto a fachada, en cuanto a cubierta y en cuanto a instalaciones. Si tuvieras que hacer algo más de incendios, de accesibilidad, de no sé qué, pues a lo mejor no te salen las cuentas. ¿Vale? Yo creo que los NECs están muy pensados en eficiencia energética y cubren perfectamente las obras de eficiencia. Pero fomentan, quiero decir, a lo mejor, pues por eso el técnico lo ordena y dice, a lo mejor interesa el 40, no sé, interesa unas obras concretas y sí que me interesa hacer la cota cero, ¿vale? O la bajada de los 6 escalones en planta baja, pues se cabrían, o sea, las fomenta, o quitar un fibrocemento, ¿vale? Pero está claro que hay que hacer las cuentas y por eso es muy difícil y por eso yo creo que en esta jornada de hoy debemos de potenciar el valor del técnico, del arquitecto, el papel de hacer bien ese libro del edificio
el libro de edificio no es un proyecto, pero es una especie de anteproyecto, es un plan director, ¿no? que va a ver todas esas obras que tú dices, su coste, su prioridad, y a lo mejor por las prioritarias son vamos a hacer las partes de eficiencia y esta obra concreta de salubridad de unas bajantes, porque nos interesa ir al 853 a por esos 18.000 euros por vivienda. ¿Vale? Pero es verdad que a mí, como arquitecto, no me salen las cuentas para hacer una obra integral, depende. Yo creo que el problema también es que, por ejemplo, tú que estás haciendo proyectos de esto de Balsas de Ebro, cuando tienes edificios que están, bueno, que necesitan realmente urgentemente una reforma de este tipo o en barrios tan favorecidos, es verdad que tú pones un SATE, pones unas ventanas de TVC, que es un presupuesto bajo, y lo arreglas. Pero hay, por ejemplo, edificios con más solerilla, entre comillas, en el centro, que tampoco tienen aislamiento, pero echarías a perder, entre comillas, el edificio si pusieras esas entradas VC y ese SATE o una fecha que puede tener de mármol o de lo que sea, ¿no? Claro, si pones una casa ventilada que cuesta más, pues lógicamente igual esos vecinos también pueden pagar más, o sea que está bien, pero que me preocupa que se vaya a bastante más de esos 21.000, se pueda duplicar o casi triplicar un presupuesto integral, ¿no? De rehabilitación. Por eso, yo es uno de los mensajes que he dicho por ahí a medias, y lo vuelvo a repetir, no todas las rehabilitaciones son iguales. Y nosotros cuando estamos haciendo estas presentaciones siempre decimos, vamos a contaros cosas, pero al final es tu proyecto y tu técnico el que tiene que estudiar los requisitos que tiene que cumplir, valorar las actuaciones, valorar económicamente, ver qué actuaciones son las más recomendables y a partir de ahí ir a solicitar las medidas correspondientes con la documentación impecable. Lo que dices tú, yo en mi experiencia también creo que en determinados barrios, con un nivel determinado adquisitivo, hay que hacer una determinada solución intermedia. Y a lo mejor en otros niveles pues hay que hacer otra. Y por eso digo que lo primero, yo creo que el centro es vuelvo ya casi como para terminar, el centro es el vecino o el propietario y hay que ver cuál es su disposición, porque a lo mejor a veces te sorprendes. Tú crees que les tienes que hacer una actuación austera y te dicen, no, que quiero que me quites todas las bajantes porque me llevan dando guerras desde no sé dónde y ese dinero lo tengo ahorrado ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? O al revés. Entonces, yo creo que por eso hay que escuchar al vecino, al propietario, me corrijo porque nos han corregido, esto se llama comunidades de vecinos y es comunidades de propietarios, pues eso, ¿no? Que hay que ver cuáles son sus necesidades y que antes de que se embarque en todo este proceso, pues que el vecino tenga una idea de dineros. Lo que pasa es que es verdad que ese ajuste de dineros solo podrá ser exacto si hay un trabajo riguroso técnico de soluciones, de valoración y demás. Por complementar, nada, dos cositas, dos apuntes. Tened en cuenta que estos reales decretos al final vienen de unos estudios que hizo el Ministerio y que a nivel estadístico pues sacó pues, este tipo, digamos, unos requisitos de Europa y por otro lado efectos estadísticos que se pueda coger la mayor parte o un mayor porcentaje de edificios de viviendas existentes, pero que como bien digo es estadístico y al final muchos se pueden quedar fuera. Es decir, casos especiales pues tendrán que ser estudiados y luego lo que comentabas antes por fases, pues desgraciadamente el tema es que hay que terminar las intervenciones en una fecha concreta para poder aplicar estos fondos europeos. Entonces, claro, ciertas comunidades que puedan tener que plantearse estos trabajos por fases, si no se cumplen los requisitos energéticos, pues no podrán justificar esas ayudas y si las han pedido probablemente las puedan perder. Entonces, por eso hay que planificar muy bien, que luego lo comentamos con el libro y con los proyectos. Buenos días. En el programa 3, como beneficiarios, habéis invitado únicamente comunidades de propietarios, pero no sé si también se incluyen propietarios únicos y promotores. Sí. La lista de beneficiarios en todos los programas es más amplia que las comunidades de propietarios. Intentaba vincular las comunidades de propietarios porque era así como se llamaba la jornada y cómo se llamaba la ponencia. Pero un propietario único de un edificio de viviendas puede también ir a por las ayudas, está claro. Y un promotor, yo creo que también. Si es propietario también. De hecho, yo hice una consulta hace tiempo con el Real Decreto en la mano para ver si un propietario de un edificio de viviendas que no se pueda destinar a vivienda habitual cabía en los 353, ¿vale? Y de momento cabe, ¿vale? Sin la convocatoria, claro, es que hay que esperar para esos matices la convocatoria
concreta. Sí, a lo mejor lo que comentas del promotor probablemente tenga más encaje en el agente rehabilitador, que si no es propietario puede ser un promotor que ofrezca a una comunidad o un conjunto de propietarios o un propietario único. Es que cualquier fórmula que aglutine al 100% de la propiedad del edificio es válido. Entonces, bueno, si un promotor no es propietario podría llegar a acogerse siempre que actuara como agente rehabilitador. Lo que pasa es que en Aragón no tenemos una previsión de que esto se vaya a regular como en otras comunidades, pero es una posibilidad que está ahí. El problema de las comunidades, bueno, que de todas, es el económico. Entonces, pues, hagamos el libro, hacemos el libro y luego no tenemos dinero. Son las ayudas a éxito, quiero decir, te las aprueban y no las empiezas hasta que no tienes dinero. Vale, no sé si Hay posibilidad de anticipos, sí, se pueden pedir anticipos al 100% y sin aval. La que menos dinero tiene. Claro, pues y aunque tenga, si es un muy ambicioso el proyecto, pues muchos vecinos dicen, pues aquí, aunque nos den muchos, tenemos que ponerlo primero y luego a lo mejor nos dan, ¿qué pasa? Pues se pueden pedir anticipos sin necesidad de aval, pero, aquí está el kit de la cuestión, tienes que cumplir al final del periodo, que es a junio de 2026, pues tienes que tener las obras ejecutadas. Creo que luego dejan un pequeño margen, creo que a partir de allí. Presentas, dices, mi proyecto es este, con el edificio voy a hacer y entro. Sí. Me dicen, sí, se las hemos concedido, empiezo, ¿es así? Sí. Vale. Bueno, Y tienes anticipo, lo que pasa es que tienes que terminar en plazo. Ya me dicen, me lo van a dar, ya me quedo contenta. Sí. Luego me anticipan mejor, pero no es tener la garantía de que te lo van a dar. Sí, eso sí, porque en teoría en el momento que se resuelve, como es concurrencia competitiva simplificada, es por orden de llegada y si hay fondos y te dicen, sí, hay fondos, te lo damos, vale, correcto. Lo tienes. Es verdad que no sabemos cómo nos lo van a dar, ¿no? Quiero decir, le pregunta a la gente, ¿no? Y, aparece la palabra anticipo, lo cual entiendo que darán un porcentaje por adelantado, ¿vale? Pero todavía no se sabe. Pero es verdad que luego no sabes si va a ir en plazos, si la comunidad va a tener que adelantar partes. Sabiendo que te escriben la palabra ¿lo tiene usted seguro? Yo siempre digo que yo no he visto ninguna comunidad que empiece una obra de este calado, que estamos diciendo, si no tiene ya el sí seguro ese que dices tú. A lo mejor un ascensor sí, valoras y dices, oye, que lo pagamos en 2 años y ya está, pero a lo mejor una obra de rehabilitación integral, pues tienes que tener eso. No es imprescindible, pero vamos, puede ocurrir en estas comunidades. Bueno, pues sí, como si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa previsto. Teníamos ahora una ponencia sobre el libro que la haremos después, entonces vamos a proceder ahora a la firma del convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos de Aragón y el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Luego nos tomamos un cafecito y luego ya vamos con la segunda parte. Bueno, mientras pones nuestros roles, nuestra imagen también, junto con la del Colegio de Administradores, os cuento que vamos a proceder a la firma del convenio. Yo creo que después de la ponencia y del pequeño debate y cuestiones que se han suscitado en la sala, leyéndos el objeto del mismo, entenderéis la trascendencia. No os voy a hacer perder más tiempo, simplemente os voy a leer el objeto principal del convenio que vamos a firmar el Colegio Oficial de Administradores de Aragón y el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, para que entendáis que es oportuno en este momento en el que nos encontramos sobre la llegada de los fondos de Next Generation, la gestión de las ayudas, la información que os podemos proporcionar a los administradores y la llave que los administradores les podéis dar de entrada en las comunidades a estos profesionales que son los arquitectos y, en definitiva, a la gestión de estos fondos Next Generation, que yo creo que vamos a hacer el camino al andar, ¿no? Y que mutuamente nos vamos a necesitar las dos instituciones. Entonces, este convenio lo vamos a firmar ahora. El objeto principal dice: constituye el objeto del presente convenio establecer un marco de colaboración entre CAF Aragón y COA
para apoyar e impulsar la labor de los profesionales colegiados en el ámbito de la rehabilitación y renovación de edificios y en las iniciativas orientadas a la optimización de las ayudas públicas que puedan incentivar dicha actividad, fomentando la colaboración entre administradores de fincas y arquitectos y entre los respectivos colegios. Entonces, sin más, pues, no, si quieres decir algo. No, simplemente que somos el nexo de unión. Cógete sí, un poco el micro. Simplemente es que nosotros somos el nexo de unión entre los propietarios y los profesionales que van a desarrollar los proyectos. Y que creo que no hay nada mejor que ir de la mano y no tener que entrarlo por nuestro lado. A partir de eso, pues poco más os puedo decir, sino que es necesario que firmemos este convenio en aras del buen funcionamiento para tanto colegios de arquitectos como colegios de administradores. Claro, nada más. Es administrador, firmas todas las hojas, no había firmado la última en la día. Sí, sí. Muy bien, pues gracias. Y ahora es el, Fernando, perdona, es el café, ¿no? Sí. Vale, pues podemos pasar a tomar café. Sí, sí, la pasamos a todos y ya está. claro,